¿Alguna vez te has preguntado por qué gastamos una fortuna mimando el rostro con sueros caros, pero ignoramos por completo al vecino más frágil justo debajo, el cuello? Es una ironía que veo en muchos pacientes, un rostro impecable, mientras que el cuello, con una piel tan fina como el papel seda, sufre en silencio un envejecimiento el doble de rápido. Es el primer lugar que delata tu edad real. Pero la buena noticia es esta: no necesitas otra crema de lujo para reparar este olvido. La solución ha estado siempre en un rincón de tu baño, la clásica Nivea de la caja azul, densa, rica y protectora, esa que muchas tienen en casa y casi han olvidado. Hoy vamos a hacerle justicia a tu cuello con el método de oclusión profunda, bien aplicado para ayudar a suavizar la apariencia de las arrugas, mejorar el aspecto de las manchas y recuperar su suavidad desde esta misma noche. Recuerde apoyar este contenido con un me gusta y suscribirse para seguir recibiendo consejos honestos y respetuosos para la piel madura. Y seamos claras por un momento, la piel del cuello es diferente a la del rostro, es más delgada, produce menos sebo y genera menos colágeno y elastina. Esto significa menos hidratación natural, menor elasticidad y una mayor predisposición a que los signos del envejecimiento se hagan visibles si no se le brinda el cuidado adecuado a tiempo. Y aquí viene la parte realmente importante que muchas mujeres descubren demasiado tarde. Movemos el cuello constantemente a lo largo del día al mirar hacia abajo el teléfono, lo que hoy se conoce como cuello tecnológico, al dormir de lado, al hablar, al gesticular o incluso al entrecerrar los ojos. Cada uno de estos movimientos pliega la piel una y otra vez, como si doblamos una hoja de papel siempre por el mismo lugar. Con el paso de los años, esos pliegues se convierten primero en líneas finas y después en arrugas visibles que ya no desaparecen con facilidad. Si a ese movimiento repetido le sumamos la exposición al sol sin protección y la deshidratación progresiva, tenemos la combinación perfecta para una piel del cuello flácida, apagada y arrugada. En este punto, muchas personas entran en pánico y recurren a cremas para el cuello muy costosas, llenas de nombres sofisticados como péptidos o estimuladores de colágeno. Pero aquí está la verdad que casi nadie explica con claridad. La mayoría de esas cremas no pueden hacer su trabajo si la piel no es capaz de retener la humedad de forma adecuada. Y es justo aquí donde la clásica Nivea de la caja azul, densa y protectora, entra en escena como una aliada inesperada. Vamos paso a paso. Esta crema actúa como una fórmula altamente emoliente que ayuda a formar una capa protectora sobre la piel, lo que favorece que la hidratación se mantenga por más tiempo. Imagínese como una tapa suave o una barrera que acompaña a la piel durante la noche mientras usted descansa. Mientras muchas cremas caras se absorben rápido y se evaporan a las pocas horas, esta crema ayuda a mantener la piel más flexible, suave y confortable. Aquí aparece un dato clave desde la dermatología. La pérdida transepidérmica de agua es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo. Cuando la barrera de la piel se debilita, se pierde elasticidad, colágeno y firmeza de forma silenciosa y progresiva. Esta crema ayuda a reforzar esa barrera cutánea y a reducir esa pérdida de hidratación. Y aquí la comparación se vuelve muy reveladora. Muchas cremas específicas para el cuello que cuestan entre $80 y $200 incluyen agentes emolientes y oclusivos como aceite mineral dimeticona o manteca de karité. Sin embargo, esta fórmula destaca por su textura rica, protectora y accesible, además de ser bien tolerada por muchas pieles cuando se usa correctamente. Cuenta con una larga tradición en el cuidado de la piel y es ampliamente utilizada como apoyo para proteger la barrera cutánea. Incluso figuras conocidas como Victoria Beckham han compartido que la utilizan como parte de su ritual nocturno para mantener la piel luminosa y con mejor textura.
Por eso, ese pequeño tarro azul, lejos de ser algo simple, es un verdadero tesoro en el cuidado consciente de la piel del cuello cuando se aplica en cantidad moderada sobre la piel, ligeramente húmeda una vez al día, preferiblemente por la noche, y con un suave masaje ascendente que acompañe la forma natural del cuello. Entremos ahora en la parte más esperada. ¿Cómo aplicar realmente este truco con esta crema para que actúe durante la noche de forma visible y eficaz? Y lo digo con total honestidad profesional, si se hace correctamente, usted se acuesta y al despertar nota ese brillo sano y esa textura suave que recuerda a la piel de un bebé reflejada en el espejo. Así que tenga su crema a mano y avancemos paso a paso con calma. Uno comienza siempre con la piel limpia. Puede parecer algo básico, pero esta fase es mucho más importante de lo que la mayoría imagina. Limpie el cuello con suavidad, utilizando un limpiador delicado no agresivo ni demasiado espumoso, preferiblemente con propiedades hidratantes. El objetivo es retirar sudor, restos de protector solar, grasa y partículas de contaminación acumuladas durante el día. Cuando esa película desaparece, la crema puede cumplir su función real, ayudar a mantener la hidratación y no encerrar impurezas bajo la piel. Después de limpiar, seque el cuello con una toalla suave, dando pequeños toques sin frotar. Es fundamental no arrastrar la piel. La idea es que el cuello quede ligeramente húmedo y no completamente seco. Antes de aplicar la crema, tómese unos segundos para calentar la yema de los dedos. Frótese entre sí hasta notar un leve calor. Este gesto sencillo mejora la circulación superficial y ayuda a que el producto se distribuya de forma más uniforme. Paso 2. Aplicar la crema cuando la piel aún conserva esa ligera humedad. Aquí es donde comienza el verdadero efecto. Al aplicar la crema sobre la piel húmeda se favorece que la hidratación permanezca en la superficie cutánea, ayudando a mantener la piel más flexible. Ese efecto es lo que aporta ese aspecto más relleno, flexible y luminoso que asociamos con una piel joven y cuidada. Tome solo una cantidad pequeña equivalente al tamaño de un guisante. No es necesario aplicar más producto. Una capa fina y uniforme es suficiente y más efectiva. Consejo adicional: si desea potenciar el efecto, puede aplicar antes un suero hidratante sencillo o unas gotas de agua de rosas y luego aplicar la crema encima. Esto crea un auténtico sándwich de hidratación donde cada gota de agua queda protegida durante horas. Paso 3. Masaje con movimientos ascendentes. Este paso marca la diferencia entre resultados normales y resultados realmente visibles. El cuello siempre debe masajearse de abajo hacia arriba, nunca en sentido descendente. La gravedad ya ejerce suficiente tensión sobre la piel y no conviene reforzarla. Utilice las yemas de los dedos y desliza desde la zona de la clavícula hasta el mentón con movimientos largos, lentos y suaves. Dedique entre 2 y 3 minutos a este masaje. Este gesto sencillo estimula la circulación, mejora el aporte de oxígeno y favorece que las células absorban mejor la hidratación. Además, activa los fibroblastos responsables de la producción de colágeno y elastina. De este modo, no solo se está hidratando, sino enviando una señal clara a la piel para que inicie procesos de reparación. Es como ofrecerle al cuello un pequeño tratamiento facial sin el coste de un spa. Paso 4. Para actuar durante toda la noche. Tras el masaje, espere unos minutos antes de acostarse para que el producto se asiente correctamente. Notará una película suave y lisa sobre la piel. Esa capa actúa como una barrera protectora que mantiene todo lo bueno en su sitio. Luego vaya a dormir y permita que el cuerpo haga lo que mejor sabe hacer: regenerarse.
Durante la noche la piel se repara con mayor intensidad y la crema acompaña ese proceso ayudando a mantener la hidratación. Es como envolver el cuello en una manta invisible que lo nutre mientras descansa. Al despertar la piel se siente más suave, más hidratada y con un aspecto claramente más saludable. Con la constancia, y hablamos de apenas unas pocas semanas de uso regular, los cambios se vuelven evidentes. Las líneas finas comienzan a suavizarse, la sequedad desaparece y el cuello luce más uniforme, como si hubiera recibido tratamientos profesionales cuando en realidad el protagonista fue este gesto sencillo con la crema. Pongamos esto en perspectiva. Existen numerosas cremas nocturnas de alta gama que prometen exactamente estos resultados. Vienen en envases elegantes con fragancias agradables y términos como complejo reafirmante o concentrado de juventud. Pero al revisar los ingredientes con atención, muchas contienen alcohol, siliconas o conservantes que con el uso diario pueden resecar la piel, especialmente la piel madura. Estas fórmulas suelen ofrecer una suavidad momentánea, pero no una reparación real a largo plazo. Esta crema, en cambio, no pretende ser sofisticada, simplemente cumple su función. Tiene una textura rica, densa y protectora que ayuda a mantener la hidratación y a reforzar la barrera cutánea cuando se usa correctamente. Deja la piel más flexible, más confortable y con una sensación de nutrición que se percibe desde la primera aplicación. Y quizá lo más importante, no solo ayuda a mejorar la apariencia de las arrugas existentes, también contribuye a prevenir que se marquen con mayor facilidad. Al mantener la piel flexible e hidratada, se reduce la formación de nuevos pliegues y la flacidez progresiva. Por eso la próxima vez que vea una crema de $10 anunciada en redes sociales, puede sonreír con tranquilidad porque usted ya conoce el verdadero secreto y lo tiene en su propio baño. Ese es el poder de este gesto sencillo, eficaz y sorprendentemente subestimado. Y si desea ir un paso más allá, aquí tiene algunas combinaciones que elevan este gesto a una rutina más completa. Esta crema combinada con gel de sábila es ideal si existe enrojecimiento o daño solar, ya que la sábila aporta antioxidantes y enzimas que calman, reparan y refuerzan la salud de la piel del cuello. Esta crema combinada con aceite de vitamina E es una opción excelente si su objetivo es un cuello con aspecto más firme y juvenil. La vitamina E actúa como antioxidante, mejora la elasticidad cutánea, ayuda a neutralizar los radicales libres y contribuye a atenuar la apariencia de manchas con el uso constante. Para realizar este cuidado de forma correcta, prepare siempre la mezcla justo antes de cada uso. Abra una cápsula de vitamina E y mezcle su contenido con una cucharadita pequeña de crema hasta obtener una textura homogénea. Aplique únicamente por la noche, con la piel del cuello limpia y completamente seca. Toma una pequeña cantidad, calienta suavemente entre los dedos y comience a aplicar con toques ligeros desde el centro del cuello hacia los lados sin arrastrar la piel. Concéntrese especialmente en los pliegues horizontales, la línea central del cuello, los laterales y la zona debajo del mentón. En cada punto, presione suavemente con la yema de los dedos durante unos segundos y continúe. Luego, realice un masaje lento y ascendente, siempre de abajo hacia arriba, durante 5 a 7 minutos, con movimientos suaves y constantes. No enjuague y deje que la mezcla actúe durante toda la noche. Este ritual puede realizarse 3 o 4 veces por semana. No es necesario hacerlo a diario. Para potenciar los resultados, evite dormir con almohadas muy altas. Mantenga una buena hidratación, proteja el cuello del sol durante el día y procure no inclinar el cuello hacia el teléfono por largos periodos. Con constancia, la piel del cuello puede sentirse más flexible, nutrida y con mejor aspecto. La crema Nivea, junto con el aceite de ricino y una sola gota de limón, es una combinación muy valorada para el cuidado del cuello en piel madura cuando aparecen manchas,
tono apagado o zonas más oscuras, pero es importante utilizarla correctamente. Esta mezcla no debe guardarse por largos periodos, ya que la presencia del limón hace que sea más sensible y debe prepararse siempre en el momento para mantener su estabilidad. Lo más recomendable es preparar la mezcla justo antes de cada uso. Para ello, tome una pequeña cantidad de crema Nivea y mézclala en el momento con 2 gotas de aceite de ricino y una sola gota de jugo de limón hasta obtener una textura uniforme. Aplique sobre el cuello limpio y seco, primero con ligeros toques y luego con un masaje suave y ascendente de abajo hacia arriba sin estirar la piel. Insista con delicadeza en las zonas con tono irregular, manchas o decoloración, manteniendo una presión ligera durante unos segundos. Debido a que el aceite de ricino es más denso y ligeramente pegajoso, puede cubrir la zona con una fina capa de film transparente para evitar manchas en la ropa o la almohada y al mismo tiempo potenciar el efecto como una barrera protectora. Deje actuar durante unos 30 minutos y luego retire con agua tibia y un limpiador suave. Esta combinación puede usarse 2 o 3 veces por semana, ya que un uso más frecuente no aporta mayores beneficios y puede sensibilizar la piel. Si en algún caso se prepara una pequeña cantidad adicional, debe guardarse en un recipiente de vidrio oscuro, bien cerrado, lejos de la luz y del calor y utilizarse en un plazo máximo de 3 a 5 días. Ante cualquier cambio de olor, color o textura, la mezcla debe desecharse. Usada con constancia y cuidado, esta rutina puede ayudar a mejorar la uniformidad del tono y dar al cuello un aspecto más equilibrado y saludable. La crema Nivea combinada con aceite de ricino está especialmente indicada para pieles más maduras o con flacidez marcada, pero debe usarse con una proporción y método correctos. La proporción ideal es una cucharadita pequeña de crema Nivea con 2 gotas de aceite de ricino, no más, ya que es un aceite denso y muy concentrado. La mezcla debe prepararse siempre justo antes de cada uso y no almacenarse para días posteriores. Aplique únicamente por la noche sobre el cuello limpio y completamente seco. Caliente la mezcla entre los dedos y colóquela primero con toques suaves, luego realice un masaje lento y ascendente desde la base del cuello hacia el mentón durante 5 a 7 minutos, sin estirar la piel. Concéntrese en las zonas más flácidas y en los pliegues horizontales, manteniendo una presión suave durante unos segundos en cada punto. Esta combinación puede utilizarse 2 veces por semana, no a diario, ya que un uso excesivo puede sobrecargar la piel. Para potenciar el efecto reafirmante y anti-envejecimiento, evite dormir boca abajo. Use una almohada de altura moderada. El aceite de ricino debe conservarse siempre en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y protegido de la luz. Usada con constancia y moderación, esta mezcla puede ayudar a que el cuello se vea más firme, con una textura más densa y un aspecto rejuvenecido. Y ahora cuénteme algo. ¿Cuál de las 3 combinaciones le ha gustado más hasta ahora? Escríbalo en los comentarios, me encantará leerla. Dicho esto, aunque la crema Nivea es una gran aliada para proteger la barrera cutánea, lo que usted haga fuera de la rutina también tiene un impacto real. Mantenerse bien hidratada es fundamental. Si el cuerpo no dispone de suficiente agua, no hay hidratación que la piel pueda mantener por sí sola. Priorice alimentos que apoyen la producción de colágeno como salmón, frutos rojos, aguacate, linaza o caldo de huesos que aportan nutrientes clave para la piel. Dormir boca arriba también marca una diferencia importante. Apoyar el rostro y el cuello de lado contra la almohada favorece la aparición de arrugas de sueño que con los años se vuelven permanentes. No olvide el protector solar porque el cuello recibe tanta radiación como el rostro y con frecuencia se descuida. La radiación ultravioleta degrada el colágeno más rápido que el paso del tiempo.
Y quizá el consejo más importante de todos sea la constancia. No espere cambios drásticos de un día para otro, pero en pocas semanas de uso regular notará la piel más suave, más firme y visiblemente mejor. Si lo comparamos con lo que ofrece la industria cosmética, muchas cremas antiedad prometen estimular el colágeno o contienen supuestas moléculas milagrosas. Sin embargo, desde la dermatología se sabe que las moléculas de colágeno son demasiado grandes para penetrar la piel y solo permanecen en la superficie. En muchos casos se pagan alrededor de 150 euros por una ilusión temporal. Lo que la piel realmente necesita es retener la humedad para que su propio colágeno natural pueda reorganizarse y repararse. Eso es exactamente lo que hace la crema Nivea, crea el entorno adecuado para que la piel se recupere por sí misma. Mientras muchas cremas de lujo se evaporan en pocas horas, la crema Nivea permanece acompañando la piel, ayudando a mantener la hidratación y favoreciendo su recuperación con el tiempo. No necesita gastar cientos de euros para verse más joven, solo necesita comprender mejor su piel. La crema Nivea puede no venir en un envase elegante, pero ofrece justo lo que la piel madura necesita: protección, hidratación y tiempo para repararse. A veces las soluciones más simples son las que generan los cambios más profundos. Y ahora dígame algo importante, ¿va a probar este gesto sencillo con crema Nivea y masaje esta noche? Si lo hace, mañana vuelva y cuénteme cómo se siente su piel. Escriba piel sana en los comentarios si nota su cuello más suave, más flexible y con una sensación de mayor firmeza. Así sabré que está lista para seguir cuidándose con pequeños hábitos que realmente marcan la diferencia. Aplique la crema Nivea con movimientos lentos, ascendentes, dedicando unos minutos al masaje. Este gesto no solo ayuda a mantener la hidratación, sino que estimula la circulación y acompaña a la piel en su proceso natural de regeneración, algo especialmente valioso después de los 60. Pruebe este ritual esta misma noche y dentro de una semana mírese al espejo con calma, sin prisas. Notará ese brillo natural, una textura más lisa y una sensación de confianza que vuelve poco a poco. Porque envejecer con elegancia no significa luchar contra el tiempo, sino escuchar a la piel y darle exactamente lo que lleva años pidiendo. Si este mensaje le aportó claridad, compártelo con su familia y con las mujeres que aprecia. Y si desea seguir aprendiendo con información clara, honesta y respetuosa con su edad, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse los próximos secretos naturales para una piel cuidada y luminosa. Nos encontraremos muy pronto en el siguiente contenido.